Déjenme hablar con quienes nos ven del otro lado de la pantalla, chicos. Esto es increíble. Estamos en el lugar que fue elegido por Jesús para su predicación. Casi todo lo que vamos a escuchar de Jesús va a ser en este lugar. Aquí, hoy les mostraré la casa de Jesús. ¿Qué es ese pasaje que dice Jesús besaba a Magdalena en la boca con frecuencia? ¿Dónde estamos caminando? Piedras originales de Magdala. La ciudad de María Magdalena. Jesús probablemente pisó estas piedras. El Evangelio de Mateo nos cuenta que Jesús bajó de la montaña y realizó curaciones, y eso continuó. En el momento en que llegó aquí a esta ciudad, los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se agitaron y dijeron: «Es un fantasma», y gritaron de miedo. Entonces hay varias referencias al principio del cristianismo que entienden que hubo una presencia de Jesús en Espíritu Santo. Si queremos imaginar dónde Jesús estaba bien, dónde Jesús se sentía en casa, era aquí, en estas aguas. La palabra sucedió aquí. Estás viendo el especial de Navidad de Jornada Infinita. Seas muy bienvenida, seas muy bienvenido. En este segundo episodio viajamos hasta Galilea, el lugar donde Jesús vivió sus días más felices, donde suelo imaginarlo sonriendo y enseñando a los discípulos. En momentos importantes para todos ellos, ya sea en las montañas o en el mar de Galilea, por donde también vamos a viajar. En este episodio vamos a conocer la ciudad donde el Maestro se encontró con María Magdalena, y también Cafarnaúm, el pueblo de Nahum, donde la tradición nos cuenta que Jesús vivió por algún tiempo. Y ¿sabías que Jesús tenía casa? Aunque era un predicador que viajaba por el mundo conocido de aquella época por las tierras de Israel, necesitaba dormir en algún lugar. Sabemos que Jesús ya no vivía con sus padres. En el momento en que Él empieza a salir a predicar por estas tierras aquí, ¿dónde vivía Él realmente? Hoy les voy a mostrar la casa de Jesús. No era exactamente de Él, pero era la casa donde Él vivía y donde ocurrieron dos milagros que los evangelios nos cuentan. Esta área aquí fue comprada por los padres franciscanos, que son los custodios de Tierra Santa, encargados por el Vaticano de cuidar todos los lugares sagrados relacionados con la historia de Jesús. Ellos la compraron en el siglo XIX. Y entonces, como lo hicieron en otros lugares, los franciscanos empezaron a excavar aquí, y mira lo que encontraron aquí. Una de las sinagogas más antiguas del mundo, construida en el siglo II o segundo primero, tal vez muy lujosa. Tiene piedras que fueron importadas, traídas hasta aquí desde lejos. Incluso las columnas están hechas de caliza, una piedra muy diferente del basalto, que es oscuro y se encuentra en las casas de esta región. Eso muestra la importancia de este lugar. ¿Quieres un pedazo, Sanoto? Poco después de la época de Jesús, aquí cerca de la sinagoga, arqueólogos franciscanos hallaron casas del siglo I, época de Jesús. Son estas casitas, es decir, estas estructuras hoy en ruinas. Eran las casitas del pueblo de Cafarnaúm. Por cierto, ¿sabes qué significa Cafarnaúm? Cafar en hebreo significa villa, era la villa, el pueblito de Nahum. Ese era el nombre del lugar que incluso aparece en los evangelios con ese nombre. Y podemos entender que era aquí donde la gente vivía. Pero pronto la tradición señaló una casita al fondo conocida como la casa de Pedro.
El Evangelio de Mateo nos cuenta que Jesús venía bajando la montaña y realizando curaciones. Y eso continuó en el momento en que llegó aquí a esta ciudad, este pueblo. De hecho, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión llamándolo y diciendo: Señor, mi muchacho está en cama en casa, paralizado y terriblemente atormentado, con dolores. Y Jesús le dice: iré contigo y lo sanaré. Pero respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di solamente una palabra y mi muchacho será sanado. Justo después de ese episodio, según el Evangelio de Mateo, Jesús llega a la casa de Pedro. Hoy, sobre el lugar donde se cree que estaba la casa de Jesús, la casa de Pedro, hay una iglesia curiosa, de forma octogonal. La misa terminó, pero todos siguen aquí. ¿Sabes por qué? Porque quieren tomarse una foto. Te voy a mostrar desde dónde. Por eso mucha gente quiere venir aquí. La iglesia fue construida sobre el lugar donde los arqueólogos nos dicen que estaba la casa de Pedro. Y me imagino a Jesús aquí abajo, cenando, conversando con Pedro, quién sabe, incluso imaginando cómo será su predicación al día siguiente o hasta ensayando algunas palabras. ¿Qué diré en esa sinagoga? Pienso en eso cuando vengo aquí. Me gusta pensar siempre en la unión entre historia, tradición y fe, porque eso es lo que me hace entender de manera más completa lo que pasó. Eso me da una visión mucho más amplia de todo. Los indicios encontrados aquí muestran que este lugar tenía un significado religioso muy fuerte desde los primeros periodos del cristianismo. Peregrinos y visitantes en el periodo romano dejaron inscripciones en la pared que incluían las palabras Jesús, Señor, Mesías y Dios, en griego, latín y siríaco. Y también dejaron símbolos en las piedras como un barco, un pez y una cruz. Al entrar a la casa de Pedro, Jesús vio a su suegra con fiebre y le tocó la mano. Y enseguida la fiebre la dejó y ella se levantó y empezó a servirle al atardecer. Le trajeron muchos endemoniados y Jesús expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. También aquí se habría dicho una de las frases más famosas atribuidas a Jesús. Cuando estaba frente a un paralítico y ante una audiencia que incluía incluso a algunos fariseos, los doctores de la ley que siempre perseguían a Jesús, tratando de entender qué era lo que él estaba predicando ante toda esa gente. Al paralítico Jesús le dice: levántate y anda. La frase aparece al final de una historia que nos cuenta el Evangelio de Mateo, que comienza así. Y le trajeron a un paralítico transportado por 4 hombres. Como no podían acercarse por causa de la multitud, descubrieron el techo en el lugar donde él estaba, y habiendo hecho una abertura, bajaron la camilla en la que yacía el paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Noten que Jesús hace algo que en el judaísmo solo podía hacer Dios. Quien perdonaba los pecados era solamente Dios. Jesús ya afirma ser Dios, el Evangelio sigue. Había algunos escribas sentados allí y debatiendo en sus corazones: ¿por qué habla él así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y luego, percibiendo Jesús en su espíritu que ellos estaban debatiendo así entre sí mismos, les dice: ¿por qué debaten esas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Camilla aquí significa una especie de cama, probablemente en la que traían a este paralítico.
Necesitamos imaginar que todo este complejo aquí, todo este conjunto arquitectónico, estas ruinas que vemos hoy, un día lo fueron. El lugar que Jesús llamaba su casa, donde él se sentía en casa, era donde venía a descansar después de tantas predicaciones, después de enfrentar a los fariseos, después de enfrentar mucha oposición en todos los lugares por donde andaba, y también después de atraer a mucha gente. Cuando las multitudes empezaron a seguir a Jesús, él tuvo que empezar a evitar a las personas. En un episodio pide tomar otra ruta para evitar la multitud, ya que hay demasiada gente sobre él. Este lugar aquí era un lugar de descanso para Jesús y aún así Él realiza prodigios en este lugar, como nos dicen los evangelios. Y al final termina dolido con Cafarnaúm, porque después de tanta predicación, tantos milagros, todo lo que hizo, la ciudad no lo reconoce como el Mesías. En uno de los jardines de Cafarnaúm hay una escultura llamada el Jesús Mendigo. Es reciente, pero es una imagen muy poderosa de un Jesús que todavía sufre con las llagas en los pies, escondiéndose del frío, siendo acogido por una cobija. También es un símbolo de la caridad que surge del mensaje de Jesús. A pesar de todo, Jesús no hizo solo milagros aquí en Cafarnaúm, así como hizo con Betsaida y Corazín. Jesús maldijo el lugar donde vivió. Eso fue después de que, según nos cuenta el Evangelio de Mateo, la ciudad no quiso arrepentirse de sus pecados. En otras palabras, no quiso reconocer a Jesús como Salvador. Y asumiendo su autoridad de Mesías, Jesús dice: «Y tú, Cafarnaúm, ¿no es que quieres ser elevada al cielo? Hasta el infierno serás llevada, caerás, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, habría permanecido hasta hoy». Jesús maldice a Cafarnaúm enseguida, la ciudad donde vivió, donde estaba la casa de Pedro, que también fue su casa. No reconoció en Jesús al Mesías, ni siquiera supo reconocer todos los milagros que Él realizó aquí. Y así Jesús sigue adelante. Desde Cafarnaúm seguimos los pasos de Jesús y llegamos a las aguas del mar de Galilea. Si quieres estudiar conmigo, tomar todos mis cursos y además tener una mentoría en vivo cada mes por Zoom, únete al Club de la Jornada. Todos los detalles están en la descripción del video. Entra. Si hay un lugar donde podemos sentir que Jesús estuvo muy a gusto, es aquí. Cuando Jesús comienza su ministerio, cuando finalmente se siente listo para salir a predicar, viene aquí. Ese día Jesús salió de casa y se sentó junto al mar. Se reunieron hacia él muchas multitudes, de tal forma que subiendo a una barca se sentó y toda la multitud se quedó de pie en la playa. Imaginamos a Jesús en una barca, hablando a quienes están en la playa cerca de la orilla. Y aquí empezamos a ver a Jesús hablar en parábolas. Empezamos a ver las enseñanzas de Jesús que van a permanecer. Enseñanzas eternas que en cualquier momento en que sean leídas serán comprensibles, serán importantes y traerán un mensaje importante y transformador. Vemos nuevamente que Jesús nunca habla de forma complicada. Él quiere llegar al corazón de las personas y solo llegamos al corazón de las personas con palabras que las personas no tendrán dificultad en entender, con un mensaje traducido en parábolas para que se vuelva universal. Y también será aquí en un barco que ocurrirá un episodio narrado de manera un poco diferente. En 3 evangelios ahora estoy en Mateo 14.
Y de inmediato Jesús obligó a los discípulos a embarcarse e ir adelante hacia la otra orilla mientras él despedía a las multitudes. Entonces Jesús se despidió de las multitudes y en cuanto las despidió, subió al monte para orar. En soledad, mira de nuevo que Jesús necesita buscar lugares aislados para tener un poco de paz, para rezar. Y al anochecer estaba solo. La barca ya se encontraba a mucha distancia de la tierra, azotada por las olas porque el viento era contrario. Alta madrugada, casi amanecía en la cuarta vigilia de la noche. Jesús fue a encontrarse con ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se agitaron y dijeron: «Es un fantasma», y gritaron de miedo. En ese mismo instante Jesús les habló diciendo: «Tengan valor, soy yo, no tengan miedo». Pedro respondiendo le dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a encontrarte». Sobre las aguas, entonces, hay varias referencias al principio del cristianismo que entienden que hubo una presencia de Jesús en espíritu y en ese episodio una interpretación. Siempre sabemos que hay varias interpretaciones y a veces yo traigo interpretaciones que no son convencionales, hasta porque las convencionales normalmente ya las conoces. Algunos interpretan ese episodio como que Jesús apareció y caminó sobre las aguas en espíritu. No afirmo que esa deba ser la versión que debamos considerar como la más probable, pero es una versión y es una posibilidad que el texto de Mateo nos deja pensar ahora. Mira qué interesante. Mateo es el único que relata que Jesús caminó sobre las aguas. En los otros evangelios Jesús parece estar caminando cerca de las aguas del mar de Galilea. Pero ¿qué es lo que va a confirmar allá atrás? Para los primeros cristianos, que de hecho ocurrió un milagro. Aquí también está en el evangelio de Mateo la continuación. Pedro bajó de la barca y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero al ver el viento tan fuerte tuvo miedo. Y comenzando a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Comenzando a hundirse, hundiéndose en estas aguas, Pedro pide ser salvado. Inmediatamente, extendiéndole la mano, Jesús lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y esa lección va a ser recordada por muchos y muchos años como un ejemplo de que no creer, no tener fe, es la mejor forma de hundirte en el agua. Siempre estamos en contacto con la personalidad de San Pedro. Y los evangelios nos hacen ver en San Pedro a nosotros mismos todo el tiempo. Son nuestros miedos los que San Pedro muestra, así que él es nuestro espejo en el Nuevo Testamento. Cuando San Pedro va a negar a Jesús más adelante, ¿qué vamos a decir? Traidor. Nadie va a decir eso, ¿verdad? San Pedro está consciente de su misión, consciente de su papel, protegiéndose para continuar la predicación, para cumplir con lo que se le pidió. Pero varias veces vamos a ver en San Pedro características muy humanas e incluso un conflicto, una necesidad de aprender a ser mejor. Y llegando él a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 poseídos por demonios, que salieron de entre las tumbas. Eran muy inaccesibles, de tal manera que nadie se atrevía a pasar por ese camino. Y ellos gritaban diciendo: ¿qué hay en común entre nosotros y tú, Hijo de Dios? ¿Viniste aquí antes de tiempo para torturarnos? Yo ya escucho diferente. Viniste aquí antes de tiempo para torturarnos. ¿Qué estás haciendo aquí?
Había a cierta distancia de ellos una manada de muchos cerdos que estaba pastando por ahí. Entonces, estamos en tierra de no judíos, hay una crianza de cerdos, los judíos no crían cerdos, no comen cerdo, está en Levítico, está en Deuteronomio, está en la ley. Aquellos que cuidaban los cerdos huyeron y entrando en la ciudad anunciaron todo lo que había sucedido respecto a los poseídos. Y entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al ver a Jesús le pidieron que se retirara lejos de sus regiones. Bueno, aquí tenemos a Jesús predicando entre no judíos. Bueno, vamos a imaginar ahí a Jesús, los dos poseídos. La palabra que usan y la idea de los demonios está muy asociada a los demonios del alma, a nuestros propios demonios. Entonces podemos hacer una interpretación de personas poseídas por el diablo, de un exorcismo, como todavía vemos hoy en día. Algunos sacerdotes haciéndolo. Pero también podemos entenderlo como el poder de Jesús para curar los males de la mente de esas personas. Todo esto sucedió aquí, estamos en un lugar que fue el lugar elegido por Jesús para su predicación. Si queremos imaginar dónde Jesús se sentía en casa, era aquí en estas aguas donde casi todo ocurrió. Solo vamos a Jerusalén porque ahí Jesús vivió sus últimos momentos, porque ahí ocurrió la última cena. Se instituyó la Eucaristía como la conocemos hoy, como la llamamos hoy, lo que sucedió ese día, como lo interpretamos, como los primeros cristianos interpretaron ese momento ritualístico instituido por Jesús. Ahí Jesús, bajando del cenáculo, pasando por el valle de Josafat, también conocido como el valle del juicio final, anunció su resurrección. Y siempre debemos recordar que todo el tiempo entonces Jerusalén significa la muerte, para Jesús significa el fin de su predicación. Jesús está todo el tiempo pensando en lo que va a pasar después. Siempre se está cuestionando. Él va hasta la piedra de la agonía todavía tratando de entender, diciéndole a Dios, mira, haz tu voluntad, porque probablemente la suya no era esa, aceptando el destino que le es impuesto. Y Jerusalén siempre va a representar los últimos momentos de Jesús, los últimos pasos de la vida de Jesús. Aquí es la vida de Jesús, aquí debemos ver a Jesús sonriendo, Jesús contando sus parábolas, enseñando, siendo maestro, siendo profeta y como ya sus discípulos van a decir, siendo el Cristo. Las ruinas de la vieja Magdala o Migdal en hebreo guardaron un secreto por más de 2000 años, la sinagoga por donde probablemente pasaron Jesús y María Magdalena. Me acompaña en este viaje el padre Besa, voluntario de la excavación arqueológica en 2006. Déjenme hablar con las personas que están viendo, ustedes que están del otro lado de la pantalla, esto es increíble. No solo se descubrió la sinagoga, bueno, solo la sinagoga. Ya sería algo impresionante, pero lo que se descubrió aquí en 2006 fue toda la ciudad de Migdal, la ciudad de María Magdalena. Rodrigo Álvarez. Estamos caminando sobre piedras originales de Magdala. Jesús probablemente pisó estas piedras. María Magdalena es la mujer más fascinante del Nuevo Testamento. Una mujer que a lo largo de 2000 años ha generado innumerables historias, muchas de las cuales no son verdaderas. Fue llamada prostituta. Fue ante todo la primera y más importante discípula de Jesús, la mujer más presente al lado de Jesús. Mi fascinación por este personaje fue tanta que le dediqué un libro. María Magdalena fue injustamente tratada a lo largo de la historia.
Hoy estamos aquí en la sinagoga de Migdal, la ciudad que le dio el nombre a María Magdalena, María de Migdal, María Magdala, María Magdalena. Es muy reciente, amigos, fue en 2006 casi nada, si consideramos 2000 años de historia. La Congregación Mexicana de Padres Católicos Legionarios de Cristo decidió construir un hotel en la ciudad natal de María Magdalena. Y entonces empezaron a excavar para construir el hotel. Y resulta que a menos de 1 metro de profundidad aparece una sinagoga del siglo I de la época de Magdalena, de la época de Jesús. ¿Y sabes quién estaba en esas excavaciones? Mi amigo el padre Besa me ayudará a contar esta historia hoy. Llegué en 2013 como el primer padre voluntario del mundo en Magdala y el primer gran descubrimiento fue esta piedra. Encontraron la piedra con símbolos judíos que representan el templo, recordando que el templo aún existía en Jerusalén. Y esta es de las pocas de esa época. De las pocas aquí, 50 años antes de Cristo. Entonces, cuando la encontraron aquí, se dieron cuenta de que tenían una especie de un... Parece una flor, padre. Sí, aquí hay una, tienes una flor con 12, 6 pétalos, más 6, 12 pétalos. Recuerdo que cuento 6. ¿Dónde están las otras 6 aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 12 tribus de Israel. Y después tenemos la menorá, que es un candelabro de 7 brazos. ¿No es común ver una menorá en esa época dentro de una sinagoga? No, porque por respeto a la menorá, es por respeto a la menorá. Eso conecta esa sinagoga con el templo. Entonces, cuando encontraron esto aquí, se dieron cuenta de que había algo importante. ¿Ese fue el primer hallazgo? El primer hallazgo. Pero qué suerte empezar con ese. Es el padre Juan, que era el padre legionario de Cristo, que era el coordinador, fue el idealizador. Él me dijo una vez que decía así en oración: Dios, si vas a encontrar algo, que sea algo muy precioso y de hecho muy precioso. Aquí era el lugar de reunión, la casa de asamblea, la sinagoga. La sinagoga, el lugar de reunión, eso es. Según los estudios, Magdala tenía alrededor de 3,000 o 4,000 habitantes, pero Flavio José dice que eran 40,000, que de hecho lo es. Recordemos que la revuelta judía contra los romanos en el año 70 después de Cristo comenzó aquí en Galilea. La cantidad de personas asesinadas aquí es impactante. Magdala fue destruida por los romanos. Algunos todavía huyeron en barco. Vamos a ver más adelante, había un puerto aquí y también fueron asesinados por los romanos. Entonces esa sinagoga fue destruida en la época en que destruyeron Jerusalén, también la destruyeron. Aquí sí. Y allí esas piedras que están ahí al frente también. Los arqueólogos las encontraron aquí, que también es algo muy significativo y simbólico, que se puede entender que la gente, la población vino para acá. Pusieron frente a la sinagoga una especie de barricada de piedras para proteger el lugar sagrado. Por eso es que estaban esas piedras ahí. Esas piedras ahí, después la piedra de Magdala fue colocada aquí porque era donde allá. Así, ¿ves? Allí en esa esquina. Hay algo en la pared, listo. El lugar más importante, los 12 lugares más importantes de la sinagoga. Ahí donde se guardaba el rollo de los libros, una especie de armario para entender el lugar donde estaba el rollo. Y aquí el ambón o mesa de la palabra. ¿Dónde se leía la Torá? Donde se abría el rollo y se hacía la lectura de la Torá. Creo que es importante que entiendan que la pieza más importante que se encontró aquí, en esta sinagoga, en toda esta ciudad de Magdala, es esta piedra. Aquí durante algún tiempo se discutió cómo la iban a llamar. Le dieron varios nombres diferentes hasta que llegaron al nombre definitivo. Como fue catalogada y registrada que es piedra de Magdala, la piedra que simboliza no solo la sinagoga donde estaba, sino también el centro de la sinagoga donde fue colocada. Es una réplica, la original está adentro y se muestra en las imágenes.
pero también simboliza el encuentro de Jesús con María Magdalena, que muy posiblemente ocurrió aquí. Si no fue el primer encuentro aquí, el momento de la curación es muy posible, muy probable que Jesús haya venido hasta aquí. Incluso a predicar, ¿verdad, Padre? Jesús iba de sinagoga en sinagoga predicando, como dicen los evangelios. Él salió de Nazaret, eligió Cafarnaúm, que está aquí cerca, para hacer su morada, su casa en Cafarnaúm, y aquí está cerca de Cafarnaúm. Y Mateo también afirma que él visitaba y predicaba en las sinagogas de la región como esta. Aquí. Esta incluso es una de las más lujosas en cuanto a construcción a arquitectura, ¿verdad? Tiene mosaicos que recuerdan a los mosaicos que había en Roma. Y es interesante que la mayor riqueza estaba aquí, porque aquí se colocaba el rollo de la palabra de Dios. La Torá, el pergamino de la Torá. Para la gente de esta ciudad. Era el lugar más importante, era esta piedra. Entonces imaginamos la lectura de la Torá haciéndose aquí arriba. La piedra sostiene el rollo. Los rollos se guardaban ahí, en una especie de armario sagrado, el lugar donde se quedaban. La palabra era traída aquí y aquí, el rollo se abría y se proclamaba la palabra. Probablemente Jesús, como dice Mateo, recorrió todas las sinagogas de la región. Él estuvo aquí y también abrió el rollo de la palabra y predicó la palabra en este lugar, en esta sinagoga. Estas piedras estaban aquí, exactamente durante las excavaciones. ¿Verdad? No las fueron armando con la gente. ¿Cómo fue tu voluntariado y qué hiciste exactamente? Cuando llegué, la sinagoga ya estaba descubierta. Yo estaba más del otro lado, en la parte de atrás, y el trabajo de voluntario era hacer excavaciones. Separando todo, existió. No hay un equipo de arqueólogos que tenga que examinar todo, ¿verdad? Entonces mi trabajo como voluntario era básicamente hacer hoyos y separar aquello que a veces para mí era importante. El arqueólogo decía, esto no es nada, esto sí es algo, ¿verdad? Entonces el trabajo era prácticamente un trabajo manual, digamos así, pero con un sentido muy importante para mí como sacerdote, como cristiano, ¿verdad? ¿Cómo podemos explicarle a un cristiano brasileño cuál es la diferencia entre una sinagoga y una iglesia o un templo cristiano? Entonces la sinagoga, ellas nacieron, sinagoga significa lugar de la asamblea, ¿verdad? No necesariamente es un edificio, pero si hay 10 judíos reunidos con la Torá, es una sinagoga, es un lugar de asamblea. Cuando hubo el exilio de Babilonia. Así nació la sinagoga por necesidad y un problema. Decían que ya habían revisado en la presencia de Dios, solo en el templo, pero tras su destrucción, los profetas mostraron al pueblo que no era necesario estar en el templo para tener la presencia de Dios. Que en el encuentro de la sinagoga, en la asamblea, junto con la Torá, con la palabra de Dios, estaría la presencia de Dios. Jesús también habló de eso. Sí. El templo en nosotros es... Y cuando 2 o 3 estén reunidos, yo estaré en medio de ellos. Podemos imaginar que si no fue aquí, fue cerca donde Jesús conoció a María Magdalena. Con certeza. ¿Dónde fue? Recordemos que Mateo menciona que Jesús estaba del otro lado. Vino a Magdala en barco, desembarcó ahí, había un puerto, y cuando bajó, vino a la ciudad. Quizá en ese momento se encontró con María Magdalena. No se puede decir cuál fue el lugar exacto, pero podemos afirmar que fue aquí en Magdala. Allí encontraron una especie de, no sé si se puede llamar así, una mini industria de pescados donde salaban los pescados. También se encontraron muchas vasijas donde ponían los pescados con conservadores o hacían salsas para poder vender fuera. Y aquí tienes un mercado de pescados. Ves que hay unos más pequeños, otros más grandes, dependiendo del dueño del puesto de pescados. Entonces la gente venía aquí a la sinagoga y salía por aquí, iba y pasaba por aquí para llevar el pescado para acá. El pescado era el San Pedro, que hoy se dice, ¿no? Que es el pescado de San Pedro, es la tilapia, ¿verdad? Pero hubo restos de pescado aquí, huesos de pescado. Lo que se encontró, el mismo material que se utilizaba en los mercados. Incluso ellos creen que aquí, además de tener esta especie, esta mini industria, también había una industria artesanal para hacer estos jarros. También se encontraron aquí artefactos de un lugar donde transformaban el trigo en pan, Padre. Eso es increíble, pone la piel de gallina.
Estamos en un lugar donde probablemente vivía o nació Magdalena, Se encontró con Jesús y un lugar donde podemos sentir aquí la vida que había, porque hay casas, está la sinagoga, están las casas de los pescadores en este lugar, aquí exactamente lo que era, Padre. Se encontraron artefactos muy valiosos aquí que indican que era una casa de personas ricas, de posición, ¿verdad? Y estaba muy cerca de la sinagoga. Y un detalle, mira aquí, observa. Tienes aquí, es un lugar para el baño, ¿verdad? De purificación de los judíos dentro de la casa. Tener esto muestra que era una familia rica, y tener una familia rica muestra que la ciudad era una ciudad desarrollada. Padre, ¿qué siente usted cuando ve, por ejemplo, una película como esa de la última tentación de Cristo, una escena de María Magdalena como prostituta recibiendo a los hombres? Allí, la película termina con el matrimonio de Jesús con Magdalena. Jesús en realidad ya no está más en la cruz. ¿Cómo entiendes toda esta ficción que se creó a partir de Magdalena? Lo veo con mucha tristeza. Para mí, el amor de María Magdalena por nuestro Señor era el amor ágape, el amor incondicional, que sí es posible, y en estas dos esculturas aquí podemos percibir ese amor. Los evangelios gnósticos tienen algunos pasajes que sorprendieron al mundo cuando aparecieron a mediados del siglo pasado. Citando a Magdalena en una relación muy cercana con Jesús, Magdalena como discípula, muchas veces principal, a quien Jesús confía sus mayores secretos, aquella que todo lo entiende, Magdalena, una discípula de una inteligencia y una espiritualidad superior. Pero también hay en los gnósticos un pequeño fragmento que dice que Jesús tenía 3 Marías cerca de él, su madre, su hermana y su compañera. De ese fragmento podemos entender que una compañera, su hermana, también era discípula, apóstol que lo acompañaba. Hay otro fragmento que dice lo siguiente: Jesús besaba a Magdalena en la boca con frecuencia. No afirmo que sea cierto, ya que se ha escrito mucho sobre Jesús y Magdalena y no todo es verdad. ¿Cuál es la interpretación posible si lo escribieron cristianos? Es muy antiguo, poco después de los evangelios, personas que consideraban a Jesucristo el Salvador de la humanidad y hablaban bien de Él sin intención de criticarlo. Y veían en Magdalena a una gran apóstol. ¿Qué es ese pasaje que dice Jesús besaba a Magdalena en la boca con frecuencia? En primer lugar, la compañera, ella acompañó a nuestro ángel de Jesucristo, recibió mucho conocimiento. Ella fue catequizada y recibió. Jesús compartía con ella. ¿Cuántas dudas? No todo está en el Evangelio. Los apóstoles y María Magdalena también dudaban y le preguntaban a Jesús, pero eso no está en los apóstoles. Entonces no estoy de acuerdo con esa afirmación del beso, pero puede ser que el significado sea en el sentido de transmitir, el saber. Así es como yo también lo veo, Padre, porque podemos entender el beso como el soplo del conocimiento, la boca transmitiendo la vida, pero también el conocimiento. Y hoy podemos entonces decir, ahora estoy hablando desde tu perspectiva de sacerdote brasileño que está aquí viviendo en Jerusalén, que Magdalena fue una apóstol de Jesús. Con certeza. Entonces no fueron 12, Padre, tenemos que contar 13 por lo menos. ¿Cómo queda esa cuenta? 12 apóstoles y una apóstola. Entonces, ¿está bien? ¿Está resuelto? Ella, la apóstola. Jesús fue la primera en encontrarse con el resucitado y fue la primera que recibió la misión de anunciar la base de nuestra fe, que es la resurrección. Rodrigo, estamos caminando sobre piedras originales de Magdala. Jesús probablemente pisó estas piedras. María Magdalena, ¿quién sabe si el encuentro no fue aquí? No podemos afirmarlo, pero estas piedras son testigos en la vida de esta gran apóstol de Jesús.
¿Y cómo es para el Padre estar aquí en un sitio que pudo ser de predicación de Jesús? Para mí es indescriptible. Padre, ¿hay algún pasaje en los evangelios que nos ayude a entender lo que fue el paso de Jesús por este lugar donde estamos? Ahora Tenemos a Mateo que dice que Jesús pasó por varias sinagogas. Mateo que dice que Jesús bajó, vino de allá, bajó en el puerto aquí en Magdala, ¿verdad? Y el paso de Jesús, el encuentro de Jesús con María Magdalena, ¿quieres leerlo? para nosotros ese encuentro. Podemos. Lucas 8. Después Jesús iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Acompañaba a Jesús los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. La palabra sucedió aquí, en este lugar. En el tercer episodio de esta serie especial de Navidad de Jornada Infinita hablaremos de milagros.